Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 3 de mayo del año 2023, en gracia de Dios aconteciendo en los tres espacio-tiempos que energéticamente nos conectan en el amor, por el amor y para amarnos como seres amados por Dios, en procesos de amornización. En las horas de la mañana, aconteciendo en gracia de Dios con la meditación de la palabra de Dios a través de Amaya Fundación, en sus versiones previa y de profundización que avanza hacia el mediodía, en lo que serían las vísperas en la tarde, Dios mediante, y las completas en la noche, que empieza temprano, por su servidor, amigo y hermano que les saluda desde el campus de la Fundación Amaya, de la Fundación ECARAM, Escuela de la Conciencia Ambiental, y de la Fundación Cambio Gnosis, la cual nos suscribe espacio-temporal y amorosamente cerca del mediodía en la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y en ese tránsito de la mañana al mediodía, la hora de tercia hacia la hora de sexta, en el pueblo de Israel, para llegar a la hora de nona, se va haciendo esa repartición, esa partición, esa reagrupación respecto de las 12 tribus de Israel. Eso tiene una interpretación semiológica, semiótica, pasando más del logos, del espíritu, a la conexión respecto de la interpretación, que es fundamental en significación. Los signos, los significados y la significación que ha de tener para cada ser siendo en su habitar interior, su oikos interior, respecto de los oikos exteriores, tanto vinculantes con cada ser siendo una historia en construcción, en desenvolvimiento del portugués, del portuñol, porque es la mezcla entre el portugués y el español, siendo de las lenguas romances. Importante el lenguaje para poder codificar, para poder modelar, para poder construir un tejido, que sería más bien tejer, entretejiendo vida en orden natural. Y hoy, que es en territorio Aviala y algún territorio también de Europa, en particular de España, Iberoamérica, como se le ha denominado a ese puente tejido de la Europa, sobre todo occidental, el hombre blanco, los pueblos occidentales respecto de los pueblos originarios de Aviala, que han sido denominados América, de ahí el puente Iberoamérica. Pero detrás de todo ese tejido forzado, burdo, bordado, ha sido desabordado el Espíritu Santo, la neuma, las ánimas de la que habla Pierre Teilhard de Chardin, la anemosfera, y es la conexión desde la divinidad hacia la humanidad, para hablar de comunicación entre la divinidad y la humanidad, que es en Cristo. Jesús, el Cristo, Jesucristo, camino, verdad y vida, segunda persona de la divinidad, que en su promesa de salvación cumplida por el Padre Creador, enviado a habitar con todas las criaturas,
habidas por haber y que en gracia de Dios hubo de haber compartido en su momento espaciotemporal y energéticamente con Jesús, el Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, la Santa Cruz. Conexión vertical con la divinidad, conexión horizontal con la humanidad y conexión a tierra con la terrenalidad, pies con la tierra, con el humus, en ese abajamiento que hizo, que simbólicamente y realmente, culturalmente se dio, biológica, sociológica y antropológicamente, alma y cuerpo conectados, en espíritu y en verdad, el Hijo de Dios. Y esa es la discusión que hoy en la palabra de Dios, uno de los evangelios, porque en gracia de Dios se proclamaron los tres, se meditaron los tres y se interpretaron los tres. En relación primero con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, alusivo a la conversación, más que un diálogo, porque si hubo diálogo fue de logos, en el espíritu que mediaba la conversación, Jesús con Nicodemos. Cuando le decía del espíritu, se tomó completo el párrafo de la Sagrada Escritura para contextualizar que en el diálogo en la noche, porque es nuestro hermano fariseo que conversaba con Jesús en la noche, para poderlo hacerlo no de espaldas, pero sí en sentido de precaución, una medida precautelar, como se dice en el derecho humano, por precaución. Habrán de discutirse después normas relacionadas con el principio de precaución en el derecho, sobre todo principio de precaución del daño, hablando de derecho ambiental como se le ha denominado al que tiene que ver con el medio ambiente, con el planeta y con esa perspectiva cósmica desde lo humano, que es el efecto, la versión de las lecturas que se hacen sobre la relación causa-efecto, lineal, cartesiana, para llegar a un punto, que es en el plano, completamente distinto a lo que ya se plantea desde las hermenéuticas, en las complejidades de las territorialidades que vinculan este espacio-tiempo amórnico, para no hablar solo de energías, ya las energías en transformación hacia el amor, que hacia allá deben apuntar. Esa es una síntesis que en gracia de Dios, Deus ontonómicamente, o sea, Deus ontonomía, la conexión en Dios, por Dios y para dar gloria a Dios entre la criatura y la divinidad, que es la ósmosis, sí, porque es pasivo, porque es prácticamente mínimo el aporte que hace la persona humana, la criatura humana, la hechura de la mano de Dios, que es humana, frente a la divinidad, Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Se decía solo por cierta simetría, por cierta proporción, por cierta relación de abstracción en la lógica humana, el 1% que aporta lo humano frente al 99% que aporta lo divino. Esa manito frente a la mano de Dios, que es todo. Y esta es la parte, una partecita, dentro de miles y miles y miles de millones de seres, que si Dios estableciera una medida para ello, en lo humano son insondables, incontables, inmedibles. Entonces, tratar de hacer ello, cuando solo una vida podrá tardar mínimo, según lo que se habla ya de esperanzas de vida, pero si no hay esperanza en Dios, no hay ni fe, ni confianza, ni esperanza en Dios. ¿De qué esperanza se está hablando? Esperanza en estadística, un preestimativo, ¿con base en qué? Datos, registros, data de simplemente un número, una casuística,
una versión matemática que puede llevar a eso. El positivismo, el materialismo, basado en un ateísmo, porque hacia allá apunta. No puede anteponerse a Deus, sin Dios, contrario a la perspectiva que se viene desarrollando en esta sintonía que es Amadeus. Así se va prefigurando el nombre de la conferencia para trabajar en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS. SE serían las siglas del Congreso, como se utiliza abreviar Congreso INIS, by Colectivo PEI Ambiental UDA, en este caso UDA, que es la vinculación. De eso hablaremos en breve, pero sin perder la pista allí, que es fundamental para hablar de amor, amornización, es buscar la armonía en, por y para dar amor. Y ese entretejido, que son esas tramas de niveles ambiental, sideral, celestial, conforme se venía meditando y reflexionando respectivamente en Amaya y en Eka Ram en la mañana de hoy y días anteriores. Todo esto son conjugaciones armónicas que son acumulativos, progresivos y expansivos, expansión cósmica, porque la trascendencia del ser sale del plano, sale de las tres dimensiones, sale del biotraje, del corpus, de la materia, de los movimientos, en fractales, más allá de la tercera y cuarta dimensión. Ya se estaba acercando a la cuarta dimensión cuando se habla de estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso y plasma. Cuando ya se empiezan a hablar de los sonidos del silencio, cierta sutileza, porque la diferencia entre sonido y ruido es de dónde se produce, quién lo ocasiona y en virtud de qué significación se le da, porque si es del propio que lo genera y le agrada y le lleva a un clímax, a un éxtasis, a un placer, sea espiritual, sea intelectual, sea emocional, en lo mínimo, que sería el acercamiento inverso, porque de aquí se trata es que el primer acercamiento sea espiritual, escuchar coros angelicales, ángeles, arcángeles y serafines. Se tendrá la sutileza de escucharlos. Existen. Comunicación con el reino de los cielos. Ahora se ha preguntado, ser amado, si la ha tenido en algún momento, si lo ha sentido, lo ha experimentado. Esa es una meditación, oración y ayuno-acción de un entrenamiento de toda una vida en esta terrenalidad, que es un punto incipiente en un tejido de vida eterna, que es, gracias a Dios, en el Espíritu Santo Paráclito, defensor, testigo, que ha estado desde el alfa y hasta el omega. Y entonces ese transecto del medio, de ese continuum, Jesucristo, sanador, redentor, salvador. Y hoy en la jornada de la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz, según Santa Elena, que hacia el siglo XIV encuentra, que andaba perdida por unas guerras en su momento de los persas y otros movimientos babilónicos y otros que ha tenido la historia de persecución al cristianismo con tantos hermanos santos, mártires y apóstoles que han caído, pero la iglesia sigue más de 2023 años, en gracia de Dios. Y la cristiana, dominando sobre cantidades de derivaciones, de reducciones, de separaciones que se han dado. Fabio Giraldo
de la diócesis de Sonsón en Antioquia. Territorio había ya, la Laudato Si hablaba de 40.000, por ejemplo. Religiones que se han segregado, se han disgregado, se han reagregado por allí en otros ruidos o en otros sonidos también, o mezclas entre sonido y ruido, que es lo que se quería clarificar allí. Si es desde lo propio y causa ese placer, ese bienestar, ese estilo de vida occidental, de la zona de confort, de la falsa seguridad, se llama sonido, pero si lo produce el vecino, lo genera el vecino, produce porque ya es fabricado, es técnico, lo genera porque puede ser natural, incluso utilizando instrumentos de la misma naturaleza, partes, elementos o instrumentos, zampoñá, la flauta traversa o la flauta vertical, frontal, que se toca. Su servidor, amigo y hermano es más bien sordo en la música. Ahora en gracia a Dios se recuerda porque su abuelo le decía que para aprender música traversa, que él era músico en la América, barrio La América, del municipio de Medellín, del área metropolitana del Valle de Aburrá, en paz descanse, va al cielo. Esa es nuestra fe, la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor, amén. En su proceso de santificación hace ya muchos años, asciende un domingo de resurrección. Y en ese domingo de resurrección le da la gracia al Señor Deus de ascender, Amadeus, amor y Deus, que va vibrando con la conferencia para el S-INIS de este año 2023. Amadeus, que es amor y es Dios, que es sinónimo. Onto, ser, conectando con la realidad. Ontonomía, la autoría en Dios. Amadeus ontonomía, que ahí va a ser ya el orden natural a otros órdenes. Ya rebasa el alcance que veníamos trabajando de orden natural, o sea que el referente ya va siendo es en la Santísima Trinidad. Ayer se adelantaba un poco sobre eso, es la unidad en la Santísima Trinidad para la universalidad del ser, pero es que ya es la universidad, la universalidad que supera, sí, la universidad, pero lo universal de lo conocido en el mundo, ya universales, ya sale del cosmos, reino de los cielos. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo se va a estudiar? ¿Cómo se va a prefigurar? El Espíritu Santo lo hará en su momento, si es voluntad del Padre Creador, que ponga en sintonía las cosas, como en este momento la llamada de uno de los hijos de su servidor, amigo y hermano, que conecta. Es alma, mente y cuerpo. ¿Por qué se está dando cerca del mediodía? Cerca de la hora de sexta. Es su situación. Por estar en esta grabación no se contesta, pero ya está llamando ahí adentro el espíritu, en el corazón, en la mente, inquietando qué, para qué, por qué. Y ahora, ¿en sintonía de qué? Ello es fundamental, y ya que se da, por no interrumpir, ¿qué es lo que hace la tecnología ahora? Con estos medios digitales, con estos aparatitos, cajitas de resonancia que paran la realidad. Su realidad avanza y es solo ya que gracias a Dios aparece ese testimonio. ¿Qué pasará? ¿Qué necesitará? ¿Qué ocurrirá? Y de su parte, se ha tenido en el corazón claro y la idea es que se esté conectando de ipso facto, ya, stop, 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 y escuchar de qué trata. Y ver allí y conversar para la polifonía, y son varios.
hijos. Y entonces es la trama de familia, de hogar, de ese habitar, de ese oikos allí, que conecta genética, nemética y energéticamente, es decir, biológica, sociológica y antropológicamente. En un habitar que en este momento es el habitar interior en la memoria espiritual, está en el corazón, es el amor. Un hijo, nadie es ex hijo. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Miren, en nuestra catedral de la Señora de las Mercedes, en la advocación de la Santísima Virgen María todo este mes de mayo, nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, de esta región, y nuestro hermano San Francisco de Asís, hermanos franciscanos conectados ahí, San Marcos, por la configuración que se viene dando en estos días de meditación, oración, ayuno y acción, es de María, y hoy San José, que se ha llamado San José Obrero, ¿no? Ayer se meditaba en ello, San José artesano, y el artesano y el arte salud. ¿Cómo conecta la música? Callada que enamora, como dice nuestro hermano Fray Alejandro Tobón de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que precisamente veníamos de la clase de canto gregoriano. Por eso no se pudo en transición hacer las 3 sesiones respectivas a las 3 fundaciones que, entre comillas, eso no va segregado, son vinculantes, es una sola, es el amor, pero en eso hay que caminar mucho todavía, o navegar mucho, o volar mucho. Es sutileza, es escuchar. Aquí llega algo fundamental, que por eso se mencionaba el abuelo. Además de músico, traversa, flauta traversa, de la orquesta del barrio La América, de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores. Un abrazo amoroso para nuestro hermano Carlos Montoya, que podrá ser familiar de la hermana Santa Laura Montoya, pero él es presbítero, párroco de allí, y la quiere mucho, es de su advocación, es amiga íntima en el espíritu, y nuestra, porque ahí va conectando. Su servidor, amigo y hermano es de La América, la calle El Palo, como se llamaba por allá, la 86, barrio Cristóbal, Belencito, Corazón, que allá es donde muere la hermana Santa Laura Montoya. Es que ahí hay un camino que es arqueología, es antropología, hay que indagarla, hay que investigarla. Y ahora que cae en resonancia, todo eso es sintonía, eso es música para los ojos. La avenida San Juan, que conecta el centro de la ciudad con esa periferia, que es hacia el noroccidente del barrio del municipio de Medellín, barrio San Cristóbal, que es ya ahora un corregimiento San Cristóbal, más arriba, por San Félix, hacia toda esa salida hacia el Pacífico, el Urabá, que eso es la zona de túneles. Bueno, toda esa ubicación va a estar allí a nivel de mapas, a nivel de geografía, que ahí es importante no solo ver sobre planos, sino sobre alturas. Lo más alto, lo más encumbrado, que es lo que nos lleva hoy en la meditación de la arqueología, la antropología, la museología, o cómo se estudiaría allí, si es el antropo, el centro, el ser humano. Tenemos en la Escuela de la Conciencia Ambiental el FLUD, se vinculan allí del ser las dimensiones espiritual, intelectual, emocional, en el corpus, a estar atravesado por los fractales, los campos mórficos, la teoría de cuerdas. ¿Recuerdas la escala musical? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, octavas, porque cae 7 notas, cae otra vez para seguir el ciclo. Bueno, es una interpretación así ácida. Era lo que el abuelo decía, usted para poder estudiar solfeo, tocar flauta tiene que estudiar solfeo. Y yo soy feo, pero para ello el solfeo es la música, y la música que nazca del espíritu, neumas. Primer aprendizaje con el hermano Fray Alejandro Tobón. Los neumas, que son del ánima, y eso se toma Teilhard de Chardin, por eso se decía ahorita, Teilhard de Chardin, porque esa vinculación con la divinidad ha de requerir que en lo humano se avance tanto de llegar a esa sutileza de poder captar
con una sola sintonía musical, una sincronía, una polifonía, el sonido del silencio. Ahora sí poderle explicar a Nicodemo, mire todo lo que habría que estudiar sin esas herramientas en su momento en el pueblo de Israel, nuestro hermano Nicodemos, para escuchar solo el Espíritu. Jesús le decía, el Espíritu llega de donde quiere, cuando quiere, como quiere. Así es Dios, para hacer lo que Él quiere, no lo que el ser humano quiere, ni cuando quiere, ni como quiere, ni para lo que quiere, ni como quiere. No, no. Si no es voluntad del Padre, no se hace, no lo favorece. Favorece, él es el maestro de maestros de maestros, el maestro Jesús, pero Él es el creador de toda la obra, y cada obra, esta partecita, como dicen allá en la música, esa partitura, esa létrica, es partir la realidad en fragmentos y tratar de volverla a articular. ¿Quién conoce? Decía la historia, cómo se ha destruido la música, pero antes los cantos gregorianos se han conservado por la liturgia, por la palabra de Dios, por la Sagrada Eucaristía, las antífonas. Y el maestro, vale decirlo, porque maestro musical y es presbítero, el hermano Fray Alejandro Tobón, de la OCD, Orden de Carmelitas Descalzos, entre otros, está en Francia y nos ha estado dando el curso de allí con la Fundación de San Vicente, la orden allí de los solemnes, que ellos, Gregory benedictinos, de abadías, que ellos han estado y vienen trayendo todo ese tejido posterior a San Francisco de Asís. O sea que si San Francisco ya conectaba, hermano Sol, hermana Luna, con la naturaleza, en sus votos de pobreza, humildad y obediencia, abrazando la cruz, y tenía esa sutileza para haber dejado todo lo que era el mundo, lo material, lo inmundo de este mundo, y vincularse con la espiritualidad, místicamente, con la divinidad, para abandonarse en brazos de Jesús en la cruz, para tener esa luz, y no era esta música todavía. Ya vendrán de allá los músicos, los cartujos, los benedictinos, que ahí sí es clase gregoriana, fundamentalmente. Vienen todo esto que no se sabía, o sea, pues por lo menos de Ram. Vamos a hablar de 3 letras. Ram le falta, amor tiene 4. Ahí están en desorden. Hay un estudio en Inglaterra que dice que no importa el orden en que escriba la letra, el cerebro lo capta, pero más que intelectual es ello. Va a llegar aquí unos vinculantes fundamentales en este proceso. La clase de hoy de canto gregoriano. Entre tanto estaba la clase, llega un mensaje de Víctor Negrete, de la Investigación Acción Participativa, Córdoba, Colombia, con Orlando Falsbolda, en paz descanse, empezaban. De ahí ya se había tenido un acercamiento en el aniversario de los 70 años del maestro hacia 2017, cuando se estaba iniciando este proceso de construcción de la base teórica en epistemología ambiental, la fase de puesta en situ. El diseño ya la tesis estaba, ya venía la construcción. Ponerlo en contexto con la provincia de Cartama, y sigue esto, respecto de la Universidad de Antioquia. Para ese momento que llega el correo, se está hablando con el decano acerca del plan de trabajo, el plan de desarrollo, por tanto, los planes regionales, y siga, de la universidad, y siga. Solo vinculando el de ahora, que ha tenido 2 administraciones, pero ha estado en el Grupo de Desarrollo de Salud Ambiental en esas líneas de docencia e investigación de extensión vinculadas a esas misionales, pero en diferentes momentos, y se han tenido interacciones. Pero RAM ha estado vinculado desde mucho antes y egresado desde mucho antes, año 91, pero ya desde los 80 finales ya se tenía la vocación y se presentaba a la Universidad de Antioquia en medicina. Ya en la de medicina social y todo eso, pues en adelante se podrá hablar de ello. La medicina doctor Abad Gómez, que es distinto a la medicina clínica porque es más la promoción de la salud, que es la prevención de la enfermedad, que eso es en contexto, trabajando, territorios, en donde nace el agua para que no se contamine y no llegue contaminada. Entonces ya no hay que trabajar en el efecto, en el daño, en la consecuencia, ¿no? Y así todo, el aire,
que es de lo que estamos centrados ahorita, estamos en aire, pero en el aire, el neumas, es el Espíritu de Dios. Entonces una música sin Dios, a Dios, porque si está hecha para exaltar, como dice Fray Alejandro, la liturgia en las antífonas, para poder comunicar esos coros celestiales, pues eso lo sabrá quien ha dedicado una vida a la consagración. Él mismo lo decía, a la música, que ha sido hermano o hermana, es en el sentido de que es monje o es monja, de clausura, fundamentalmente, pero que mínimo estudia la música sacra para ello. Música sagrada que enamora, enamora en Dios, porque eso es Santa Teresa de Jesús, eso es San Juan de la Cruz, eso es Santa Margarita Lacoque, o sea, de las órdenes de los carmelitas descalzos que ya son contrario a los hermanitas calzados que eran militar, que eran las cruzadas, era la cruz invertida pero para ponerla en la frente y que la gente se arrodillara, conviértete, pero eso no es así, o sea, esa teocracia no es de lo que se está hablando. Y viene ya esa vinculación con la antropología, porque IAP, la sociología, con Saúl Uribe, se le escribía allí porque anoche se tenía el conversatorio con él. Amorosamente se invita a triangular hoy, particularmente con Eckhart Ram, porque ya está en este tejido ahí preelaborado. Ya es para seguir avanzando en profundidad, porque hoy ya vinculan el curso de canto gregoriano, el curso de evangelización ambiental digital que se viene trabajando en él, y el curso de formación propia en lo que es esa formación del ser desde las primeras fases, MOA, meditación, oración, ayuno, acción, la primera. Segundo, que es en el ser, vida y obra, aconteciendo el día, en el avance, en gracia de Dios. Por eso la sintonía se desconectó y ya han pasado minutos. Y en ese fractal, ¿qué estará sucediendo con el hijo de Ram? ¿Y qué estará pensando el hijo de Ram? ¿Qué estará Hay una desvinculación. ¿Cómo se puede hablar de armonización ahí? Habría que suspender y conectar, pero eso con todos. ¿Sucede ello en la realidad? Habríamos de suspender lo que estamos haciendo para vincular con lo que está sucediendo afuera. Habríamos de estar haciendo, como dice el Papa Francisco, de todo ya en acción, una permanente campaña para hablar del buen samaritano, la misericordia, la caridad, vincular con la acción, porque es por el amor, por la acción que se conoce, no por la teoría ni por las... Esto lleva a una teorización, pero la pregunta es, antes de la teorización está la mistificación, y es la que fundamenta todo el espíritu, lo demás se cae. En última instancia el lenguaje sutil, lenguaje del alma, lenguaje de la música. ¿Quién conecta más el viento que la música? Y eso está Howard Gardner, Vygotsky, inteligencias múltiples. Todas se necesitan en la trama, pero en ese tejido, como dice el maestro de orquesta, hay que orquestar con todos, seres amados. Entonces, ¿cuál es la soberbia espiritual, la soberbia intelectual, la soberbia emocional para pretenderse conocer como Dios, ser semidios o creerse otro Dios, y a Dios con Dios, y quitarle a la música sacra lo sacro que es Dios, y empezarlo a impostar? Eso es el patán, el enemigo, el adversario opositor que se va metiendo en el espíritu de la gente, en el corazón, se va metiendo en la mente de la gente, en la razón, se va metiendo en el cuerpo de la gente, en la pasión, y hace un desorden. Ya no un desorden ordenado en el amor, que es Dios, una negentropía, que es un desorden ordenado, no, ya eso es una heterotropía, o sea, una distopía, una distorsión de la... Si el humano es apenas una lectura, una interpretación, una hermenéutica, y ahí viene una elaboración, llámese configuración, para sacar, por ejemplo, las notas musicales, que ahí son tetragramas, no pentas, 5, sino 4, en esas escalas. Y estamos en la fase del latín. Hay que entrar al griego, y habría que mirar el hebreo, o sea, el origen, el arameo.
Ya viene el asunto lingüístico en tanto lectura, escritura, acompañando la música, escrita, dibujada. Siguen doblando las campanas por ti, por mí, por todos. Y la Eucaristía es que en otras circunstancias se estaría allí. Ese es el momento. La hora es esta. La hora de las 12. La hora del mediodía. Así es. Pero están otras sintonías ahora. Bendito sea el Señor que sabe en qué momento, modo, tiempo y lugar se requiere estar, ser, estar, siendo. Bueno, entonces ahí va. El nivel biopsicosocial, como se dice, biológico, psicológico y social del ser. En un día, que es un soplo, todo eso habría de estar fluyendo en sintonía perfecta. Miles de millones antes empiece a devolverse. Pretender abarcar los miles, es que eso es de Dios. ¿En qué está uno? En su ser. Emmanuel, la cristianización, cristificación, la cristología. Más que el estudio es el logos. Logos de verbo, espíritu, acción creadora, fuerza transformadora. En su ser siendo Cristo interior, Cristo exterior y Cristo contorno. Él está haciendo ese trabajo. Es la obra de salvación que envió el Padre Celestial, Creador. Y el Paráclito ha estado testigo desde siempre y estará aconteciendo ese proceso. Es el amor en su tejido, el amante el Padre Celestial, el amado el Hijo, el Dios vivo, y el amor, que es el Espíritu Santo. Vea que apenas allí se está llegando a la primera pregunta de la reflexión de hoy, que en relación con el Evangelio de San Juan, preguntaba a Felipe, porque a nivel mundial se celebran en la Iglesia Católica dos apóstoles, Santiago y Juan. Santiago, Felipe. Y de Felipe, después de que Tomás, que también preguntaba la duda metódica, el cuestionar, que son esos alumnos brillantes porque son el Espíritu Santo, Dios hablando en ellos, para que hagan preguntas al maestro y aproveche ahí una oportunidad didáctica, de formación, de generación de conocimiento. Cuando Tomás, pues, muéstranos el camino, pues, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en la otra de Felipe, les estaba hablando del Hijo de Dios y el Padre, dijo, pues, muéstranos al Padre y nos basta. Decía Felipe, pues, Felipe, tanto tiempo caminando conmigo y no conoces al Padre. Santa Teresa de Jesús decía, solo Dios basta, pero en términos de llenar, de plenitud, paz, libertad, felicidad. Paz como perdón, amor y servicio, como puente, Jesús, entre la terrenalidad y la divinidad, volver, porque ya hizo el puente de divinidad-terrenalidad, o sea, el ciclo completo, hizo el viaje completo, ida y regreso. El regreso es con todos, porque no perdió a ninguno de los que le entregaron, por eso en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa es otra vinculación bien hermosa de hoy con la evangelización, porque el Espíritu Santo inspiraba en Ram leer de Marcos la prefiguración en Santiago y Juan. Por eso ahorita el inconsciente, que es el Espíritu Santo, que está atento siempre. Uno lo llama inconsciente, son los psicólogos, no. El Espíritu Santo, esa es la impronta de la moral que te está señalando. No, es que primero Dios, póngalo ahí, vincúlelo. Bien, bien, claro. No se puede dejar pasar, porque uno se olvidaría y le daría importancia a otro. ¿En qué está fallando la moral en este momento? Que es el Hijo el que primero habría que contestar la llamada. Y a ver de qué se trata. Pero bueno, confiemos en Dios, no se ha hecho por la paz que hay en la libertad y orando a Dios que no sea, porque si fuera grave ya se sabría. Habitando acá su hermano, está de cumpleaños mañana, Dios mediante, todos estos días, primeros 3, 4 de mayo, son todos familia, hermano, hoy un tío, en paz descanse, una prima también, otro primo, devolviéndose, desde el primero, todos cumpliendo años. Bueno, y una hermana pasado mañana, y bueno, y así. Eso es una cosa hermosa. 3 de 6
Aries, 3 de 6, Tauro. O sea, 3 de 10 iniciando abril y 3 de 6 iniciando mayo. La madre en paz descanse, Aries, lo mismo que Ram y una hermana. Y así, un hermano y una hermana, y el padre, Tauro. Bueno, cosas que en algún momento habrá que mirar en esa arqueología sagrada, en esa antropología sagrada, en esa musicografía sagrada, porque estamos solamente un tejido, la música. Y entonces hay una cosa aquí vinculante, clave, que se hablaba con investigación, acción participativa, porque desde ayer se venía hablando con Armando Correa, antropólogo de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Salud Pública y del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Está trabajando allí con comunidad, mapas sociales, cartografía social, toda esa vinculación de territorio, en la perspectiva de que se puede hablar en salud ambiental para el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. Esa es una iniciativa que se conversaba ayer en gran profundidad, por eso no se centró la grabación del audio ayer y el video, audio-video por ello, porque van vinculando esas actividades que aparecieron y habría que atenderlas, y son con comunidad, son con personas, son con procesos que van avanzando en lo que se llama la jornada laboral. Hay que darle, según eso, prioridad. Mire que desplaza hasta la prioridad familiar, mire que desplaza hasta la profundidad íntima, y se supone que se está en libertad, porque no se está en el campus, no se está en el edificio, no se está bajo la vigilancia del patrón, del jefe, del pagador, y así, pero está uno bajo la vigilancia del Espíritu Santo. ¿A quién se le está escondiendo si es que Dios todo lo ve? Eso es una falta, ahí hay una falta, un pecado público. Y así va, tejiendo allá, y también vecino, amigo y colega de Saúl Uribe, tejiendo en Ecuador con la comunidad NAPO de la Academia de Historia de Ecuador, con la Red de Investigación Acción de las Américas. Se hizo conexión con la investigación Acción de Iberoamérica, en la cual pertenece Saúl, la primera RAM, y se le invita a que conecte con la de Víctor Negrete y Orlando Fals, como se decía, que es la Escuela Latinoamericana de IAP. Todas ahí han de estar conectando. Y hay un antropólogo que vincula ahí en estos procesos, que es Ainer Valencia, magíster en educación del CINDE, ya se ha comentado acá, sujeto, la crisis y sujeto, y músico. Su doctorado es en música, en La Guajira, música de los hermanos Guayú y otras culturas allí, trabajando con comunidad indígena. Y ello todo, hace rato no se ha retomado esa conversación, pero mire la música en la antropología, y la antropología para escribir la arqueología, y poder ya poner sobre esos montes físicos, los montes al corazón. ¿Qué acerca más al corazón? Sino los callos de tanto pasar, caminar en hilos invisibles, sutiles, que van al alma, de puentes, que no son visibles, no son perceptibles, no son medibles, pero son cuerdas. ¿Recuerdas qué línea, si se pudiera llamar así, porque no es medible, onda o frecuencia, como es esto ahora de la pandemia? Es que resulta bien interesante. ADN, amor, Dios y naturaleza. De la presentación ayer del Congreso, la instalación del diplomado con la profesora Hilda Romero de México, de la UNAM, la conferencia sobre bioética y ciencias, y colocaba allí un pentagrama, una música, la Biblia, hecha por un científico, escrita en código Morse, para leer desde allí cómo en el asunto de salud e enfermedad establecer una conexión con la Biblia, poner a conversar desde allí. Otro le dio que porque es arte, y eso no tendría por qué entrar en el código científico. Entonces, cómo conversan el arte, la ciencia y la educación, y otras, para poder hablar de una lectura que en lo humano, el conocimiento humano, pueda haber una armonización, una armonía. Y vendría la otra, que es en términos de una flor. Alguien
inocula sangre a humana para tener una hija con una flor. Bueno, por ahí me despido, es mucho que he entendido, pero por ahora muchas gracias, un abrazo, sigan siendo bendecidos, hasta pronto.